y podemos entrar ahora en el bloque de la cosmología, porque bueno, hay un par de trabajos interesantes para comentar. Uno de ellos tiene que ver con la famosa tensión o discrepancia ya a estas alturas en la constante de Hubble, que se obtiene cuando mides el ritmo de expansión del universo. Si lo mides usando medidas locales, te sale del orden de 68 kilómetros por segundo por megaparsec. Si por el contrario lo haces con medidas más cosmológicas, más del fondo de microondas, por ejemplo, tiendes a sacar valores más altos, de en torno a 73, 74 por ahí. Y aunque parezca que no es mucha diferencia, como hemos dicho varias veces, las barras de error son suficientemente pequeñas como para que esas dos medidas sean claramente diferentes, son discrepantes. O sea que hay algo que no va bien. Y es interesante porque la medida local es más observacional, tiene muchos posibles sitios donde te puedes equivocar porque está basada en observaciones y una serie de hipótesis sobre la física de las supernovas y de otras cosas, mientras que la otra medida es muy pura, es muy directa, pero depende del modelo cosmológico, depende de que usemos la cosmología estándar, el modelo Lambda-CDM. Así que una posibilidad es que esa discrepancia sea debida a que haya, bueno, puede ser que no entendamos la física de las supernovas, que no estén bien las observaciones, que haya algún error sistemático en el cálculo, o por otra parte, puede ser que haya algo en el modelo cosmológico que no sea correcto. Entonces, física nueva, ¿no? Como decimos siempre, pues que siempre nos gusta cuando algo puede tener física nueva, nos ponemos entusiasmados. Salvo Gastón, que no le gusta que algo esté mal en el modelo de consenso. Esto creo que ya llegamos a comentar en algún momento que los FRBs podrían ser una buena herramienta para resolver este dilema. Y vea, ahora ha salido un artículo en el Monthly Notices en los que presentan un cálculo utilizando FRBs, los estallidos rápidos de radio, pues sobre esto que no resuelve nada de momento, pero bueno, digamos que presenta una técnica que promete que en un futuro, con muchas más observaciones, pueda resolver el problema, ¿no? Así es. Realmente lo que hacen estos autores es abrir un poco el camino este que ya se apuntó, ¿no? Y además que lo comentamos en Coffee Break en algún capítulo, en algún episodio. Pues estos autores lo que han hecho es, han cogido solamente 9 FRBs, de ahí es que el resultado que obtienen, pues evidentemente es todavía muy, muy precario, ¿no? Pero ya han aplicado una metodología y lo que están haciendo, la clave de este estudio para obtener el parámetro de Hubble es obtener la medida de dispersión. O sea, la medida de dispersión es algo que lo tienen los FRB y tienen los pulsares. ¿De acuerdo? Y es técnicamente la cantidad la densidad de electrones térmicos que te encuentras a lo largo de la línea de visión, ¿no? Estos electrones térmicos, una vez que se emite el pulso de radio, pues lo que se produce es una dispersión, ¿no? Y entonces eso produce un retardo de la señal, ¿no? Unas frecuencias llegan antes que otras, ¿no? Y eso pues nos puede dar información, o sea, ese retardo es directamente proporcional a la medida de dispersión. Esa medida de dispersión depende de la cantidad de materia que hay y por tanto se puede relacionar también con el parámetro de Hubble. Una cosa, una analogía muy buena creo para entender esto de la relación de dispersión es que, bueno, esto es lo mismo que cuando la luz atraviesa un medio y diferentes longitudes de onda sufren un diferente retardo al atravesar un medio, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? El medio intergaláctico también es un medio y entonces esos electrones que decía Bea por los que se propagan las ondas de radio actúan como un medio y hace que diferentes longitudes de onda pues sufran diferentes retardos, ¿no? Se podría ver así también, ¿no? Sí, sí, exactamente, equivalente, sí. Y bueno, pues o sea, ellos suponen simplemente que en esa medida de dispersión no solo está la medida de dispersión de lo que sería la estructura a gran escala, es decir, estos pulsos de radio vienen de lejos, ¿no? Creo que están
en Z en torno a 3 o no recuerdo ahora, o menores que 3, pero vamos, que no son fuentes que estén como los púlsares que están en nuestra propia galaxia, ¿no? Es decir, que esta medida de dispersión tiene una componente que digamos que es debida al medio, a la estructura de gran escala, al medio intergaláctico que atraviesa, tiene una componente también de dónde se encuentra la fuente, este FRB, y tiene también una componente de medida de dispersión de nuestra propia galaxia. O sea que tiene 3 componentes, ¿no? Del punto donde se origina, el camino y nuestra galaxia, ¿no? Donde lo estamos detectando. Y bueno, pues simplemente ellos analizan la contribución, cada una de las contribuciones y evidentemente hacen más hincapié en la parte de la trayectoria, ¿no? de cómo se calcula esta medida de dispersión de este pulso de los FRB y hay, o sea, hay una forma analítica en la que tú puedes relacionarlo, esa densidad de electrones, conociendo un poco el medio intergaláctico, con la constante con el parámetro de Hubble, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues se deduce un valor que ellos están obteniendo, evidentemente un valor con unos errores grandísimos, están obteniendo solo con 9 fuentes de este tipo, obtienen 62.3 más o menos 9,1, ¿vale? O sea que evidentemente lo que dicen es que es necesario tener un catálogo mayor, ¿no? de FRB, pero bueno, en principio ya nos están apuntando otro método más para añadir más información a este problema que tenemos, a esta discrepancia, ¿no? entre los valores, digamos, astrofísicos, ¿no? del universo más cercano y los valores cosmológicos, que son los que vienen de fondo cósmico de microondas o de estudios de estructura a gran escala. El resultado es bastante interesante porque efectivamente aporta más información, otra nueva metodología, como ya habíamos apuntado, que por cierto creo que Gastón nos ha enviado, ¿no? que era en el capítulo 254, igual que fue donde lo mencionamos. La única cuestión que le veo a esto y que ya apuntaron, creo que había un artículo salido el año pasado, la gente que estudia medidas de dispersión de púlsares y demás, es que la medida de dispersión no solo es sensible a la cantidad a la densidad de electrones a lo largo de la línea de visión, también es sensible a la densidad de iones, a la temperatura del plasma, a los campos magnéticos, que en principio pues posiblemente sean efectos marginales, ¿no? de esta medida de dispersión, pero que ellos en principio en este primer artículo que han publicado pues no lo están teniendo en cuenta, pero que la medida de dispersión no es solo como esta forma tan simple, ¿no? que se ve afectada de muchas más cosas que ocurren en el plasma. Es decir, nosotros estamos suponiendo que esta señal está viniendo, está atravesando un plasma con unas características que se tienen que tener en cuenta dentro de esa medida de dispersión. Pero bueno, me parece que es un método interesante y que en cuanto tengamos muchos más FRBs con la distancia determinada y demás, pues seguramente nos van a aportar muchas más pistas, incluso evidentemente se van a tener en cuenta muchas más, por ejemplo, esto que estoy mencionando, ¿no? de inclusión de iones, es decir, que esto también va a enriquecer el estudio de la física del medio intergaláctico, ¿no? si queremos verlo así, no solo la cosmología, ¿no? y esta discrepancia, arrojar luz sobre esta discrepancia del parámetro de Hubble. A mí con esto me preocupa una cosa, Bea, no sé qué opinas tú, y es el tema de cómo tener en cuenta la contribución de nuestra propia galaxia, ¿no? ¿Podremos restarla con suficiente precisión como para hacer buenas medidas de estas distancias? Pues en principio yo te diría que sí, porque o sea, cuando estudiamos el campo magnético de la galaxia, siempre hemos hablado, a veces que hemos hablado del ciclotrón y demás, que es un trazador de nuestro campo magnético, también los púlsares. O sea, hay otra fuente adicional que son los púlsares. El ciclotrón nos traza la componente perpendicular a la línea de visión del campo magnético, los púlsares la componente a lo largo de la línea de visión, que es precisamente esto de lo que estamos viendo. Y hay unos estudios que llevan en marcha, yo creo recordar, desde los años 70. O sea, se han estado haciendo catálogos de púlsares en nuestra galaxia
para tratar de caracterizar. De hecho, los primeros modelos del campo magnético de nuestra propia galaxia vienen de estudios de púlsares. Entonces, podemos conocer la distancia, podemos conocer la medida de dispersión, nos permite trazar el campo magnético. Ahora tenemos fuentes adicionales para trazar el campo magnético, es decir, que luego lo enchufamos en el estudio de nuestra medida de dispersión de los púlsares, ¿no? Y sí que se puede, sí, yo en principio creo que sí, que con la información que tenemos es un trabajo que se ha hecho, ya os digo, desde el principio. O sea, el estudio de púlsares para obtener su medida de dispersión y su medida de rotación para estudiar el campo magnético se viene haciendo desde hace 40 o 50 años. O sea que creo que ahí no habría problema. Me preocupa más el medio intergaláctico. ¿Qué fuentes nos estamos dejando fuera quizá? Sí, pero a nivel local creo que sí que tenemos mucha más información y la tenemos más controlada, diría yo. Ujú. Porque esos púlsares que podemos medir en nuestra propia galaxia, supongo que te refieres a que tenemos la distancia, la podemos conocer, por ejemplo, de Gaia, Sí, y como conocemos bien la relación de dispersión, porque la medimos, de ahí podemos sacar las propiedades del medio, ¿no? sí, Vale, exacto. vale, vale. Bien, bien. Y bueno, claro, luego estarían las propiedades que pueda tener cada uno de estos FRBs particulares, pero eso, al tener más estadística, pues bueno, si alguno es un poco peculiar en un sentido, otro lo será en otro y se cancelarán, supongo, ¿no? Los diferentes efectos peculiares de cada uno de ellos, ¿no? Ujú.